Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de Por Amor a Ti. Un placer volvernos a reencontrar en este querido programa y en este querido canal, como lo hacemos todas las semanas. Hoy tenemos un programa con muchísimas cosas también para ofrecerte, renovados, como les dije la semana pasada, notas médicas de nuestro obispo, artistas, entrevistas en el interior y en el exterior del país y muchísimas cosas más que pueden llegar a ser de tu agrado. No te muevas de allí, que ya mismo vamos a pasar a la primer nota del programa que nos está esperando en el living, Luba Opec. You raise me up to more than I can be. Me encuentro con el señor Pierre Lunel, profesor de la Universidad de París de Derecho Romano. También durante muchos años fue presidente de esa misma universidad y es escritor, un escritor muy importante. Escribió 39 libros y está escribiendo el libro número 40 y ustedes ya sabrán de quién se trata y de quién va a hablar en ese libro. Muy buenos días, nos está acompañando también Anita, que nos va a ayudar, es su intérprete. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en la Argentina. Merci pour être ici avec nous en Argentine. Le plaisir est pour moi. No, el placer es para mí. ¿Cómo y por qué surgió de escribir un libro sobre nuestro santo Padre Francisco? Comment est née l'idée d'écrire un livre sur le Saint-Père Francisco? Quand on s'intéresse à des personnalités qui comptent beaucoup pour notre monde, qui est un monde difficile, il faut chercher des personnes phares. Cuando nos interesamos a personalidades muy importantes para nuestro mundo, que es un mundo difícil actualmente, hay que buscar personalidades que son importantes, que son como faros en nuestro mundo. ¿Cómo recibieron los franceses la noticia de un papa argentino? Muy bien. Vraiment, 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 avec beaucoup de cœur et beaucoup d'enthousiasme. Comme tous les pays du monde, je crois. Con mucho corazón y mucho entusiasmo, pero igual creo que como en todos los países del mundo. Je crois qu'on n'avait jamais vu
en France, qui est un pays très laïque, un enthousiasme pareil au moment de l'élection d'un pape. Creo que en Francia nunca habíamos visto tanto entusiasmo en cuanto a la elección de un papa, porque sobre todo somos un país bastante laico, y entonces no es tan de costumbre tanta alegría. ¿Va a ser el primer libro del Papa Francisco en Francia, el suyo? Je crois qu'il n'y a pas eu de livre en France pour l'instant sur Papa Francisco. Je pense que normalement je dois être le premier, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, ce livre doit paraître au mois de mars 2014 pour le premier anniversaire de son élection. No, me parece que hasta ahora no hubo ningún libro sobre el Papa Francisco. Vamos a ver, tampoco sé lo que se está preparando, pero me parece que sí, que voy a ser el primero y va a salir ahora en marzo de 2014 para el primer aniversario de su pontificado. Este no es el primer libro que va a escribir sobre un argentino. Tengo entendido que ya escribió el libro número 39 sobre otro argentino. ¿Qué me puede contar? C'est pas le premier argentin. Non, mais je dois être un petit peu attiré par l'Argentine. Parce que, effectivement, j'ai écrit sur un argentin slovène. Un argentin spécial de l'émigration slovène. Es verdad, no es el primer argentino, capaz algo me atrae con Argentina. Ya escribí un libro sobre un argentino, pero no cualquier argentino, un argentino esloveno, así que algo particular. También de la vida de un sacerdote. Sí, un sacerdote, mais un sacerdote spécial. Un sacerdote spécial qui s'occupe à Madagascar depuis 43 ans des plus pauvres des habitants de cette île. Sí, es verdad, un sacerdote, pero un sacerdote especial, un sacerdote que se ocupa desde hace 43 años allá en Madagascar, de los habitantes, los más humildes y más pobres. ¿Cómo lo trata la Argentina? ¿Le gusta la Argentina? Ah ben bon, moi j'aime beaucoup l'Argentine, je me sens très bien. Je suis un Français du Sud. Vous savez, les Français du Sud sont un peu espagnols et par conséquent, moi je me sens très bien en terre latino-américaine. Sí, a mí me encanta Argentina. Sabes que yo soy un francés del sur, así que como más cercano a los latinos y yo me siento re bien acá en Latinoamérica, así que feliz. Muy feliz. Muy feliz, parce que je suis très bien accueilli en Argentine. ¿Qué es lo que más le gusta de la Argentina? Au moins tout. J'aime la nourriture, j'aime beaucoup le tango. J'aime beaucoup toute la culture argentine. Alors j'ai pas pu voir beaucoup parce que je reste 18 jours. 18 jours, c'est pas beaucoup. Todo le gusta, la comida, el tango, la cultura argentina en general. Igual no puede ver tanto porque solo se quedan 18 días, pero le gusta bastante. Mais je reviendrai. Je reviendrai. Por supuesto, Oui, lo invitamos nuevamente y bueno, nuestra casa es su casa. Oh, muy bien. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Pierre, por su tiempo y por sus mensajes. Merci Pierre pour le temps et pour les messages que tu as partagés. Non mais c'est moi qui remercie, c'est moi qui remercie parce que quand on vient de l'étranger, de la France, de loin, on a besoin de chaleur humaine et j'ai trouvé ici en Argentine beaucoup de chaleur humaine. Soy yo el agradecido porque cuando uno viene de extranjero necesitamos el calor humano y acá en Argentina lo encontré. Muchísimas gracias, merci. You raise me up to more than I can be. Y continuamos aquí en el micro de medicina, como los tenemos acostumbrados todas las semanas. Hoy estamos con el doctor Germán Stemelin, jefe del servicio de hematología y hemoterapia. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias. Gracias por visitar nuestra casa nuevamente. Sabés que sos una amiga de la casa. Sí.
Y bueno, muy felices porque hace muy poquito cumplimos 30 años de nuestro primer trasplante de médula ósea en Argentina. En 1986 fue un trasplante con donante que realizó el ex jefe, el doctor Eduardo Bujorsky. Fue sin duda un hito para la hematología argentina. En ese momento los trasplantes se hacían solo en países del primer mundo, países desarrollados. Era habitual que los pacientes viajaran al exterior previa a realizaciones de colectas para concretar el trasplante. Y bueno, y en ese contexto, quizás a contramano de lo esperado, desde un hospital que en ese momento era chico, era un hospital de comunidad, el doctor Bujorsky tuvo un sueño grande, y desde un servicio chiquito, en ese momento eran 3 médicos, el doctor Layuz, que era el jefe, el doctor Bujorsky, que era el staff, y la doctora Claudia Shanley, que creo que la conoces, tal cual. Ahora nosotros vamos a ver imágenes del mini congreso que se hizo explicando los 30 años del primer trasplante aquí en el país, y quiero remarcar algo. Lo bueno es que todo esto que usted menciona se puede hacer acá en Argentina. Sí, hoy se puede hacer cualquier tipo de trasplante de médula ósea, aún los de más alta complejidad, en el país. El aporte del INCUCAI en este sentido ha sido valiosísimo en los últimos años, porque nos ha permitido acceder a donantes no relacionados, o sea que no son familiares. Tenemos un banco propio de Argentina, estamos sin duda a la cabeza en Sudamérica en este sentido. Hay más de 20 unidades trabajando, o sea que aquel primer trasplante fue un puntapié para algo que hoy es muy grande, y la verdad que los resultados son equiparables a los mejores centros del mundo. Qué bueno, y esto es bueno saberlo, ¿no? Porque quizás estas cosas no se saben mucho. Y también yo quiero remarcar la calidad humana de los médicos del Hospital Británico, y lo puedo decir por experiencia propia. Por eso lo quiero invitar un día a Piso y que nos cuente un poco su trayectoria aquí en el hospital y bueno, y su gran trabajo de amor. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por lo que dijo anteriormente. No, le pido para finalizar, y lo esperamos en Por Amor a Ti, por favor, un mensaje a los televidentes desde su corazón y sobre este tema. Bueno, sin duda el mensaje es que donar médula ósea, en primer lugar, es un acto de amor. Salvar la vida de otra persona creo que es un regalo que uno se hace a uno mismo. No tengo duda que cualquiera que haya pasado por esa experiencia le ha encontrado un significado a su vida, si es que antes no lo tenía muy claro. Así que fuertemente recomiendo a todos que se alisten como donantes de médula ósea, que de hecho no es más que sacarse una muestrita pequeñita de sangre, que luego es estudiada por el INCUCAI, queda en un banco de datos, y luego la donación de médula, en la mayoría de los casos, es a través de la sangre, o sea que tampoco es algo doloroso o que afecte la salud del donante. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos. Un gusto. Nosotros, como siempre, continuamos aquí en Por Amor a Ti. You raise me up to more than I can be. Qué tema que es qué importante, ¿no? Que es el aprender y el saber escuchar, ¿no? Y hay que considerarlo, porque muchas veces no nos escuchamos. Y por qué también, digamos, hay tanta carencia. Hay gente que no quiere escuchar. No nos escuchamos porque quizás no tenemos paciencia. No nos escuchamos porque no queremos involucrarnos. Porque si yo escucho a una persona, me tengo que meter en el tema, en la problemática, en la situación. Y como no tengo ganas de meterme, como no tengo ganas de interesarme, como no me quiero involucrar, entonces bajo persiana y no escucho. Me sobreprotejo. Pero esa sobreprotección
también es un aislamiento, y me aíslo. Y entonces me doy cuenta que simplemente me busco a mí mismo. Y los demás no me interesan, no me importa. Hay gente que no quiere escuchar porque no se pone en el cuero del otro, en la realidad del otro. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus problemas? Y evidentemente hoy falta mucha oreja, falta mucha escucha en toda la sociedad, en todos los ámbitos, desde lo humano, civil, hasta, yo diría, lo religioso. A veces los pobres sacerdotes, que son pocos o son menos, la dirección espiritual y la escucha a veces es una carencia, porque antes era mucho más fuerte esa presencia en la iglesia, y hoy no tanto, hoy no tanto. Y a veces ese ejercicio, lamentablemente, lo digo, sin pegar a nadie, lamentablemente se fue dejando espacios al psicólogo o a la psicóloga, que viene a ser la persona que tiene que escucharnos nuestros males, nuestras dolencias, nuestras angustias. Y antes estaba el cura, y a lo mejor eso más lo espiritual lo integraba de una manera más estupenda, diría yo. No estoy hablando mal ni de los psicólogos ni de la psicóloga, no estoy hablando mal de que recurre a eso, simplemente estoy indicando una situación que está faltando. Entonces, la capacidad de escucha muchas veces también es porque no somos realistas. ¿Y por qué? Porque a veces tenemos ideas de las personas. Entonces cada persona está como de alguna manera sería encerrada, encajonada en una idea. Esta persona es una idea A. Esta persona es otra idea que yo tengo acá en la cabeza, que es B. Esta persona es C. Entonces trato a esas personas con la ideología que yo tengo en mi cabeza, con lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces, esta es A, esta es B, esta es C. Como si una persona se pudiera recortar, o si una persona se pudiera reducir a una numeración o a una tipificación, A, B y C. No, una persona es un misterio. Y el misterio es acercarse, y otra parte del misterio es, yo diría, inabarcable. Y cada uno de nosotros somos un misterio. Es así. Entonces no nos pueden reducir o agotar, encasillar en una tipificación. Vos sos colérico, vos sos histérico, vos sos, ¿cómo sería que te sigue? Paranoico. O vos sos tal cosa. No, yo no soy eso. Seré eso, pero soy más que eso. Soy un misterio. Y entonces el ejercicio de escucharnos es muy importante. Pero de nuevo, se parte de la realidad y no se parte del que escucha. Cuando uno se pone frente al otro, hay que tomar al otro como otro. Y ahí entonces, cuando yo lo respeto como persona, lo tomo no como cosa, no lo que me va a dar, o no lo que me va a pedir, o no lo que me va a exigir. Cuando la tomo como persona, me pongo frente al otro, es persona, ahí puedo escuchar. Pero si yo la manejo o manipulo la situación, no estoy escuchando. Estoy quizás oyendo. Ustedes saben que hay una diferencia entre oír y escuchar. Por eso el sano realismo, ¿no? Humano y cristiano. La Virgen escuchó la palabra del ángel y creyó, y esa palabra se encarnó.
también nosotros tenemos que aprender a escuchar para responder con realismo. Y cuando uno responde con realismo, es más dinámico, es más activo, es más creativo y vive más la sorpresa de Dios y de nuestros hermanos. No soy ingenuo, hay sorpresas muy agradables y hay otras sorpresas muy desagradables, pero vale la pena ser realista y vale la pena aprender a escuchar. Cuando uno está en disposición de escuchar al otro, ahí se produce un encuentro. Ese encuentro es interpersonal y ese encuentro interpersonal nos enriquece a todos. Que aprendamos a escuchar bien para responder bien. Quien escucha bien responderá bien, pero quien no tiene capacidad de escucha, cuando hable, va a dar cosas superficiales. Le dejo esta bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos de Por Amor a Ti, nuevamente reunidos acá en el rincón dedicado a la medicina que tan amablemente Adriana Melo nos ha permitido poder acercarnos a todos ustedes. Hoy contando con la presencia de un médico amigo, Damián Nuarte Noé, que además de su especialidad dentro de la rama de reumatología, encontramos dentro de las profesiones algo que yo no tenía documentado, que es médico informático. Así que ahora usted es médico informático, además de su formación previa. Cuénteme qué es un médico informático, doctor, para alguien como médico que es totalmente ignorante de esto. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Oscar, por la invitación. No, por favor. Es un honor para mí estar acá. La medicina informática es un área que en realidad se denomina informática en salud. La medicina informática es un área que se encarga de coordinar la información que tiene el médico con la información que tiene el agente de sistemas, ¿no? La medicina informática, o en realidad llamada informática en salud, es un área que necesita integrar todo ese conocimiento que tiene la gente de sistemas y ese conocimiento técnico para el médico, que muchas veces el médico no conoce, le cuesta un poco, con el conocimiento en salud. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros los médicos necesitamos algo de sistema, de historia clínica electrónica, como te han contado, Oscar, que se implementó en el hospital. Es muy importante que muchas veces nosotros los médicos tenemos un conocimiento en salud y ese conocimiento lo tenemos que volcar al área de sistemas porque tenemos alguna necesidad. Necesitamos algo de historia clínica, necesitamos alguna información, algún cambio tecnológico y muchas veces nos cuesta traducir esta necesidad hacia el área técnica. Correcto. El informático en salud, o el médico informático, o el enfermero informático, o todos los que podamos integrar esta área, se encarga de poder hacer esa traducción, para que las dos partes puedan comprender. Correcto. Hablando con Marcelo, le dije, hice un sincericidio, que al principio uno tenía un poco de temor de encontrarse con la computadora y ver cómo plantearlo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Hubo resistencia? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue el aprendizaje que tuvimos? Mira, yo creo que lo más importante es que esto fue un trabajo en conjunto. Creo que todo el hospital estuvo involucrado y la verdad que se notó una confluencia de todas las áreas del hospital. Todo cambio genera quizás alguna resistencia, todos tenemos o nos produce un poquito de angustia muchas veces el cambio, pero cuando uno empieza a ver los beneficios que te puede traer un sistema, para nosotros los médicos, vos lo viviste, Oscar, en otro hospital, muchas veces nos faltaban las historias clínicas, o muchas veces la información que necesitábamos no estaba disponible, o justo ese día el paciente se olvidaba en un laboratorio y nosotros teníamos que hacer una nueva cita para que nos traiga los resultados. Y cuando uno empieza a ver que en una pantalla tenemos integrada la información de muchas áreas, ese beneficio empieza a tapar
y además junto a la usabilidad, que es el que me acostumbro a usar el sistema, esas dos cosas, la usabilidad y el beneficio que uno puede ver, creo que tapa el resto, ¿no? Correcto. Vos me dijiste que estás como coordinador. ¿Cómo está compuesto el equipo que trabaja contigo? Por personas muy comprometidas, primero con el proyecto de Historia Clínica Electrónica y ahora comprometidos con todos los cambios que nosotros podemos acompañar a generar en el hospital. Hoy el equipo está formado por la doctora Sofía Landi, que es pediatra, el doctor Gonzalo Rojo, pediatra, la doctora Débora Pellegrini, que es médica clínica, el doctor Javier Barcos, que es cardiólogo, y Marcelo García, que es enfermero. Muy bien. O sea que tenemos un grupo bastante heterogéneo. Estamos buscando un cirujano también que pueda integrar el equipo, y la verdad que son personas extremadamente comprometidas con la función que tenemos y con este gran avance que hemos tenido, ¿no? Inclusive estamos incorporando a un enfermero que el enfermero enfermería dentro de nuestro hospital tiene un rol preponderante y tiene un lugar muy especial en lo que implica el equipo de salud. Totalmente. You raise me up to more than I can be. Bueno, continuamos aquí en el Rincón de los Artistas y hoy estamos con el prestigioso director Rubén Pires, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, ya, muchas gracias. Un placer estar aquí en esta maravillosa obra, siempre con obras intensas vos. Enrique Santos Lucero. Tal cual. Mira, Enrique nace hace 5 años, y el protagonista me pasa el material original en Córdoba, en Jardino, me dice, escribí una obra sobre Discépolo, y de pronto entonces él no quería ser el personaje de Discépolo. Habíamos pensado en un conocido en común, Gerardo Bamonde, que vos conocés también, pero quedó ahí stand-by el material. Fui un teatro, no quedó. Y el año pasado, en un momento, yo le había dicho, pero primero lo haces vos, dice, che, me decidí, lo hago yo. Empezamos a elaborar sobre el material, trabajamos desde mediados del año pasado hasta ahora y decidimos montar el material. Cuando dijo en qué espacio, digo, mira, para mí el espacio ideal para hacer esto es el Teatro de la Comedia, porque de entrada pensamos con música en vivo. El compañero Longhi dijo, bueno, si necesitas que toque el piano, aunque él es bandoneonista, aprendo a tocar piano. Se puso sesudamente 2 o 3 horas diarias a aprender a tocar el piano. Somos actores, ¿no? Y son algunos buenos actores que hay. Y entonces empezó a tocar el piano y metimos ahí unos 10-12 minutos de música en vivo sobre este espacio de camarín. Este es el piano de Discépolo, acá tenemos el mundo en que él transita. Y tomamos el 21 de diciembre del 51, que es el último día de la vida de Discépolo. Entonces, como que vos te asomás al camarín en esta ficción, donde él va a representar el último personaje de su existencia, un poco antes de salir de escena. No cuentes más, porque la vengan a ver, porque sí es evidentes días y horarios. El día es los domingos a las 18, en otoño. Un horario espectacular. Te tomas un cafecito en el bar, te comes una delicatessen, salís 7 y 5, 7 y 10, estás desde acá de Rodríguez y Santa Fe, salís de la Comedia con el alma llena de poesía y sensibilidad, y realmente creo que es un trabajo que van a disfrutar mucho. Bueno, no queremos seguir ocupando el tiempo porque ya van a salir a escena, así que te preparamos con ellos siempre todos los éxitos, todas las obras que has dirigido son maravillosas. Sabes que siempre estamos allí. Y bueno, después nos vas a contar más adelante todas las obras que tenés también, porque sabemos que tienen muchísimas más. Son muy generosas, muchas gracias. No, realmente muchas gracias a vos por el apoyo siempre que das al Teatro Independiente. La cultura en Buenos Aires tiene que ver con la cultura independiente cada vez más. Y está muy bueno que de pronto otra gente se dedique a la prensa y transmita esto como vos. Muchas gracias. Gracias a vos.
Nosotros continuamos como siempre aquí en Por Amor a Ti. So I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been. Queridos amigos de Por Amor a Ti, nos encontramos en Mendoza capital. Estamos en el interior de la Basílica de San Francisco y me acompaña el fray Denis Rodríguez. ¿Qué tal, fray Denis? ¿Cómo le va? Bienvenido a Mendoza, bienvenido aquí a esta casa, la casa de San Francisco, en esta basílica muy querida por la tierra mendocina. Muchas gracias por recibirnos. Sabemos que esta basílica tiene muchísima historia. ¿Nos puede contar un poco de ella? Bueno, nosotros los franciscanos estamos desde 1650, 60 acá en esta tierra cuyana, y esta basílica, bueno, ya también tiene su historia, fue construido, bueno, ha pasado por varias etapas. En la antigua fundación ya teníamos una casa franciscana, y en 1860 comenzó la nueva construcción de este edificio que hoy lo vemos, que hoy es basílica. Y se denomina basílica, bueno, por su importancia, por su culto y por el significado que constituyó también para Mendoza. La importancia de un santuario hace que también después se erija como basílica, es decir, se le da como una distinción, reitero, por su historia, por su culto, por lo que significó para el pueblo en su momento. Y bueno, después también en este sentido también se guarda aquí en este lugar una imagen muy querida, que es la Señora del Carmen de Cuyo, que es la que está ahora en el altar mayor, y es la misma imagen donde San Martín, antes de cruzar la cordillera, reza con todas sus tropas y lleva en sus manos, y es la joya de este templo, el bastón de mando que el mismo general San Martín le otorga a la Virgen, luego de su campaña, luego de haber regresado del Perú y de su encuentro con Bolívar. Así que aquí lo tenemos, la imagen antigua, histórica, y también la familia de San Martín está sepultada aquí en esta basílica, está en la entrada. Qué importancia, cuánta historia, y realmente muchos de los argentinos no la sabemos. Sí, generalmente se desconoce o sabemos muy poco de nuestra historia, de nuestra cultura. Nos cuesta valorar un poco nuestra historia, nuestra cultura, pero bueno, gracias a Dios aquí en Mendoza, en este santuario, se guarda precisamente esas reliquias que son parte de nuestra identidad, parte de nuestra historia cultural, sobre todo la zona Cuyo. Fray, ¿y cuáles son las actividades que realiza esta basílica? Bueno, en esta basílica tiene la centralidad del culto. Es una iglesia dedicada al culto, a las misas, a las confesiones, a las novenas de los santos. Los te deum oficiales del gobierno, de las distintas embajadas, consulados, se realizan en este templo. Tiene una actividad también cultural muy importante por el órgano que posee, que es único, está dentro de los mejores órganos de Argentina. Así que bueno, esa es toda la actividad cultural, religiosa, no es parroquia. Acá no tenemos ni bautismo ni casamiento, pero sí dedicado precisamente al culto. Esa es también una de las metas de ser basílica, la dignidad del culto y el conservar el culto. ¿Y cuál es la comunidad que se acerca aquí? ¿Hay jóvenes? ¿Hay gente mayor? Y al ser una iglesia de centro, se acercan personas mayores, jóvenes, niños. Estamos ubicados en el corazón de Mendoza. Por lo tanto, también turistas, es decir, una iglesia que tiene mucha visita durante el año, diversas instituciones, organizaciones, pasan por este lugar. El público es muy diverso, como de creyentes como de no creyentes, también pasan por este lugar. Fray Denis, ¿y usted hace cuánto se ordenó sacerdote? Y yo me ordené en el 2008. Precisamente en San Antonio de Padua, en provincia de Buenos Aires, tenemos un templo, un convento, y después en el 2007, 2010 vine a vivir aquí en Mendoza. Y el Papa Francisco nos pide que tengamos memoria del día de nuestro bautismo, memoria del día de las personas que nos han hablado de Jesús. ¿Cuál es la persona que lo acercó a Jesús?
Bueno, aquí yo en mi proceso vocacional, dos personas significativas que siempre me acuerdo. Uno todavía está con vida, que es un cura yo muy mayor, que es el cura de mi parroquia, yo soy correntino. Y después una religiosa Clarisa, que fue la que me enseñó también a conocer un poco más la espiritualidad franciscana. Sor Asunción, que ya falleció hace unos años atrás, son para mí las personas significativas que me han ayudado en mi proceso vocacional. El sacerdote me ayudó a conocer la gracia de la vida sacerdotal. Y esta monjita Clarisa, Sor Asunción, que era la que atendía en el convento donde yo iba a hacer unos mandaditos para el cura, fue la que me ayudó a conocer a Francisco, la espiritualidad franciscana, la vida religiosa, como este año vida religiosa, este año hemos rezado mucho por ella, yo principalmente he rezado por ella. Así más o menos fue mi historia vocacional, con personas concretas. ¿Y se acuerda el lema de su ordenación? Sí, porque es la misma que yo usé para mi profesión. Yo usé el mismo lema para estos eventos, la profesión solemne, que fue en el 98, y mi ordenación. Tanto la diaconal como la ministerial usé el mismo lema, que es una carta de San Francisco de Asís, que le dedica a la orden entre 1217 y 1220. Y Francisco termina esa carta a la orden y le dice a sus hermanos: vayan y anuncien a todo el mundo que no hay más otro omnipotente sino Dios. Es decir, es el mensaje que deja Francisco a sus hermanos al final de una carta. Francisco le escribe una carta a toda la orden haciendo algunas recomendaciones, corrigiendo también a sus hermanos, y termina con esto: vayan y prediquen y anuncien que el único omnipotente es Dios. Es como el mensaje central de los franciscanos. Entonces yo elegí como esa partecita final de la carta, que es la bendición de San Francisco, para toda la orden, y lo utilicé tanto. Y sigue siendo como mi motor, como el guía. Generalmente cuando uno elige la frase es para que también te guíe un poco. Y bueno, anunciar la centralidad de Dios y que el único, omnipotente, fuerte y Señor de vida es Él. Ese es como el gran carisma franciscano también, lo que anunció Francisco. Fray Denis, para terminar, si desde el corazón nos deja un mensaje para todos los que nos están mirando y escuchando. Volver a buscar a Dios en lo más profundo del corazón. Hoy hay muchas imágenes, ruido, acontecimientos que hoy nos distraen, por momentos también nos crean un poco de zozobra. Y bueno, es volver a centrar nuestra confianza en Dios. El corazón de nuestra fe es Dios, el corazón de nuestra fe es Jesucristo. No perder ese punto, no perder ese punto fijo, ese anclaje que es Dios realmente. Para también poder discernir, el Papa Francisco habla mucho como buen jesuita que es, aunque use el nombre de Francisco, como buen jesuita que es, el Papa insiste mucho en el discernimiento. Es decir, como dice Ignacio, no conozco mucho lo de Ignacio, pero lo poco que conozco de Ignacio, aprender a dividir las aguas, es decir, buscar lo que es bueno, manso, agradable, lo que es pacífico, y también distinguir lo que es del mal. Y lo que es del mal nos separa, nos divide, nos lastima, nos daña nuestra convivencia. Entonces también, teniendo a Dios como centro, nos ayuda a discernir y a elegir lo que es propio de Dios también, que siempre lo de Dios es lo que nos hace bien. Lo de Dios es siempre lo que nos ayuda y nos fortalece. Y también sana nuestras relaciones. Hermoso mensaje. Y por último, su bendición. Bueno, la bendición de San Francisco para todos los que nos ven y sobre todo para aquellos que están en una situación muy particular y muy especial, siempre la confianza en Dios. Y que el Señor los bendiga, la Virgen los cuide y San José, que es el Padre de la Iglesia, también los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un mensaje para la señora Adriana Melo: que el Señor y la Virgen siempre lo cuide, conduzca su camino, y como dice una antigua oración irlandesa, que sea el Señor que cuide tus pasos. Y también esa oración irlandesa dice: el Señor siempre va caminando delante tuyo para que tus pasos no tropiecen. Que el Señor siempre te cuide en tu trabajo, a tu familia, y que sea Él siempre el lugar donde te refugie y donde te encuentres bien. You raise me up to more than I can be. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been.
Continuamos aquí en el micro de medicina de Por Amor a Ti. En esta oportunidad estamos transmitiendo desde el Hospital Británico de Buenos Aires con el doctor Eduardo Buyorski, ex jefe de hematología y hemoterapia. ¿Cómo está, doctor? Bien, hola, buenas tardes. Un placer hablar con usted. Hace muy poco se conmemoraron los 30 años del primer trasplante aquí en el país, sí, de médula ósea, ¿no? Sí. El primer paciente trasplantado de médula ósea en la Argentina fue realizado aquí en el Hospital Británico el 13 de septiembre del año 86. Y desde entonces el programa se ha extendido a todo el país y no para de crecer. ¿Cómo empezó este proyecto, doctor? Bueno, en la década del 80 había un hueco en la medicina argentina, una necesidad insatisfecha, y los pacientes que necesitaban un trasplante de médula para su tratamiento, completar su tratamiento, consolidar su tratamiento, tenían que viajar al extranjero. Los pacientes viajaban a los Estados Unidos, a Europa, muchos de los pacientes de aquí del Hospital Británico a la Gran Bretaña, algunos viajaron a Israel, y la idea fue aprender la técnica, desarrollarla e implementarla en la Argentina para que los pacientes pudieran hacer el tratamiento aquí y no tengan necesidad de viajar. Hoy en día se puede decir que tranquilamente se puede hacer aquí en el país sin ningún problema. Absolutamente, perdón, colgué el teléfono. Sí, en la Argentina realmente ya no hay necesidad de que los pacientes viajen, pueden hacerse todos los tipos y las variantes de trasplante de médula ósea, sea autotrasplante, trasplante relacionado, los trasplantes de donantes no familiares, gracias a la increíble e inestimable ayuda del INCUCAI, que es el ente regulador, porque se ha creado el registro argentino de donantes voluntarios, y cuando no se encuentra en el registro argentino un donante para alguien que no tenga un donante familiar, el INCUCAI hace los trámites para la búsqueda y la procuración internacional. Así que... ¿Y qué enfermedades trata precisamente el trasplante? ¿Qué enfermedades se curan con el trasplante? ¿O tienen remisiones las enfermedades, no? Bueno, básicamente lo que tu público, Adriana, tiene que entender es que hay dos tipos de trasplante. Uno es el trasplante donde las células, este es un trasplante de células, vienen de donante a receptor. Eso se llama trasplante alogeneico. Y dependiendo de la compatibilidad y el hecho de ser familiar o no el donante, está el trasplante alogeneico, o sea, de donante a receptor con hermano compatible, idéntico. Está el trasplante alogeneico de donante a receptor, donde no teniendo un donante familiar idéntico, son donantes no relacionados que se los busca en los registros del mundo. Y últimamente, en los últimos años, se ha desarrollado una nueva modalidad, que es el trasplante llamado haploidéntico o hemiidéntico, para aquellos pacientes que no tienen un donante familiar idéntico, donde el donante es 50% compatible. Y después están los así llamados autotrasplantes, donde el paciente es sometido a un trasplante y la reconstitución se hace con sus propias células. Lo que se hace es estimular esas células madre para que circulen mediante unos procedimientos de filtrado de la sangre. Esas células son, por así decirlo, atrapadas, coleccionadas, cosechadas, si querés usar el término que usan los anglosajones, son reunidas y después son criopreservadas. Es un fenómeno biológico increíble, donde células vivas son congeladas literalmente a ultra baja temperatura, y se las mantiene latentes y vivas, y después se las descongela y se las reinfunde en el cuerpo del paciente. Nosotros vamos a ver un esquema que usted explicó en la conferencia que se dio hace unos días.
Sí, ese esquema es como es muy simplificado, obviamente, el trasplante alogeneico de donante a receptor. O sea, el paciente recibe en el pretrasplante quimioterapia intensiva o radioterapia asociada o quimioradioterapia, y eso se llama régimen condicionante pretrasplante, y después recibe posteriormente por vía endovenosa la médula del donante, o las células, más que médula, lo que deberíamos decir, las células hematopoyéticas del donante, y la reconstitución se hace de esa manera. O sea que esto es cierto, es un trasplante, pero es un trasplante de células, un trasplante de células progenitoras. Ustedes también trabajan conjuntamente con el INCUCAI. Absolutamente, en estrecha relación con el INCUCAI, y el INCUCAI ha facilitado todo el programa de trasplante no familiar o trasplante no relacionado. Para darte un ejemplo, hay una red de donantes en el mundo que se llama Donors Worldwide, de la cual forma parte el registro argentino dirigido por el INCUCAI. Y supongamos un paciente que necesita un trasplante de donante a receptor y no tiene donante. Entonces, el primer paso, nosotros como centro habilitado le pedimos al INCUCAI busque para este paciente X, con los datos técnicos del paciente y el HLA del paciente, inicie una búsqueda de un donante. Bueno, el INCUCAI contesta en 48 horas. Hay tantos, en el mundo hay tantos donantes potenciales. Eso es lo que se llama primera búsqueda, o HLA de baja sensibilidad. Y ahí nos preguntan, bueno, ok, hay tantos potenciales, los 3 primeros que les menciono en la lista son los más parecidos, ¿qué quiere hacer? Y si uno prosigue y va a llegar al trasplante, tanto a los 3 primeros de esa lista potencial como al paciente se le hace el estudio de compatibilidad llamado de alta resolución, estudio molecular de alta resolución, donde en vez de 6 se estudian 10 antígenos, y de esa manera se va estudiando. Pero lo increíble de toda esta historia es la solidaridad. Solidaridad significa que de repente para un paciente acá en el hospital en Buenos Aires, una persona por buena voluntad y porque se anotó en su registro nacional dona células que son renovables, sean de médula o de la sangre, qué sé yo, te doy un ejemplo, en un pueblito en Alemania, o en una ciudad en Gran Bretaña, o en una ciudad chica en Estados Unidos, y viaje alguien del INCUCAI a buscarla, cruce el Atlántico volando con la caja y con las células ahí, y eso sirva para darle vida a una persona acá. Y o sea que eso no es solamente milagro de vida y de técnica, sino también de solidaridad. De solidaridad y de trabajar en conjunto, ¿no? Es totalmente un acto de amor entre todos, creo. Mira, te puedo contar una anécdota, siempre la cuento. Sí. Ahora, luego de aproximadamente 1 año y medio, un paciente que le va bien con un trasplante de médula puede saber quién es su donante, puede acceder a saberlo. Sí, hasta hace unos años no se admitía eso en el mundo, ahora se admite. Entonces pasa que ahora hay donantes argentinos para pacientes argentinos con nuestro registro, y que después de 1 año, año y medio, paciente y donante se conocen, etcétera. Son escenas muy gratificantes. Pero cuando no se podía saber, ni el paciente podía saber quién era su donante, ni el donante a quién le iba a donar, hace de esto unos 15 años, para un chiquito en el hospital, un niño de 12 años, donó una señora de 40 años, mamá de 3 hijos, en Londres.
Y la señora, por supuesto, no sabía para quién donaba, era donación voluntaria, y el niño sabía solamente, y su familia, que venía una médula femenina de una donante de Inglaterra, punto. Esa era toda la información. Bueno, 3 meses después, para fin de año, el INCUCAI me acercó una carta que le había llegado al INCUCAI desde el registro británico, donde esta mujer había mandado la carta de manera anónima pidiendo que llegara. En la carta era abierta, era una postal, yo por eso pude leer el contenido, que me emocionó. Y por supuesto después se le entrega al paciente. Pero la carta en inglés decía así: querido paciente, no sé quién sos, no sé cómo te llamas, no sé tu nacionalidad ni dónde vivís, solamente sé que sos un chico de 12 años que está muy enfermo. Espero que mis células te ayuden a curarte y te deseo feliz Navidad. Una cosa impactante, emocionante. Hoy en día, pacientes y donantes después de 1 año y medio pueden encontrarse, y las historias que tenemos son muy lindas realmente. Muy conmovedoras, y quiero remarcar el acto de amor que tienen aquí en el Hospital Británico. Y doctor, usted toda una vida de entrega y dedicación a lo que hace con tanta pasión y con tanto amor. Bueno, te agradezco tus palabras. Nos conocemos hace muchos años, y siempre es la misma enseñanza para los médicos jóvenes, es lo que le enseñamos en el hospital. Mira, no basta con ser muy bueno técnicamente, no basta con ser buen profesional, hay que ser buena persona, y aparte hay que ponerle pasión a las cosas. Si no lo haces con pasión, no sirve. Entonces hay que ponerle pasión. El día que se acaba la pasión, mejor dedicarse a otra cosa. Exacto, bueno. Doctor, es un placer haber hablado con vos, y yo le quiero pedir a la cámara, a los televidentes, un último mensaje suyo sobre este tema. Bueno, yo no sirvo para entrevistas, soy muy parco, pero el programa de trasplante de médula ósea que se inició en el Hospital Británico hace 30 años, hoy hay muchos equipos trabajando en el país, y beneficia y benefició ya a miles de pacientes. Hay miles de pacientes trasplantados en el país. Creo que el mensaje quizás es de extender la solidaridad y pedirle a la gente que se anote en los programas de donación de médula y de estudio, porque en realidad la médula es un órgano renovable, se dona como se dona la sangre, y cuanto más gente haya tipificada y estudiada en nuestro país, más posibilidades tienen nuestros pacientes o los pacientes del mundo, porque de repente puede surgir a la inversa, que un paciente en un ignoto lugar del mundo pida una médula que aparezca de un donante voluntario en la Argentina. O sea que esa es la manera, a mi entender, de ejercer la solidaridad. Creo firmemente que la solidaridad no debe ser declamada, hay que ejercerla, hay que ser solidaria. Exacto. Gracias, doctor, en nombre mío y en nombre de todos los televidentes. Gracias de corazón por toda la labor de amor que hace. Bueno, gracias por venir. Nosotros continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Y es para nosotros un día muy particular esto. Así que, aparte de bienvenida, le quiero decir gracias por estar con nosotros en este momento que celebramos un hito histórico para nuestro hospital. Y cuando pensaba que es ser primeros, pensaba en 3 puntos claves. Ser primero no es llegar primero, sino es ser líder, ser la nave insignia, sobre todo cuando se trata que hablamos de salud. Y el Hospital Británico es un verdadero protagonista en el ser primero. Y acá quiero destacar 3 puntos. El primero es la institución. Así como les decía, este hospital fue fundado en 1844, siendo la primera institución de salud de la República Argentina. Y fue el primero. También fue el primero en fundar la primera escuela de enfermería, hace ya 126 años. Una escuela de enfermería que hoy sigue con la misma vigencia, que ha formado más de 2000 enfermeros que andan alrededor del mundo.
tuvimos también la primera anestesia, tuvimos varios hitos históricos. Pero hoy me complace en celebrar esto que es el 30 aniversario del primer trasplante de médula ósea. El segundo punto que quiero mencionar son los pacientes, nuestros pacientes, aquellos que comenzaron a confiar en nosotros y en este nuevo procedimiento terapéutico y que hoy nos llena de orgullo por haber confiado sus vidas, de las cuales sabemos que muchas de ellas han sido salvadas. Justo antes de comenzar este acto, una de mis referentes en salud en este hospital, que es la jefa de enfermería, se la veía visiblemente emocionada porque encontró una paciente que había sido trasplantada hace 20 años. Ya por eso se justifica todo este esfuerzo que hace el hospital por tratar de ser primero. Y junto a estos pacientes que confiaron la vida en el Hospital Británico, todos los pacientes que siguieron a las otras instituciones, para las cuales fuimos su nave insignia. Y vamos por más, porque queremos seguir siendo referentes en la búsqueda del conocimiento. Este es un hospital universitario que tiene 2 universidades dentro de su seno: la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina. Formamos médicos, formamos profesionales, formamos médicos en el posgrado, formamos especialistas. Y por último, porque dije 3 palabras que quería destacar, es la de nuestro líder, el doctor Eduardo Bugliarski, quien realmente es un referente hoy ya reconocido a nivel nacional e internacional, y que realmente ha sido un abanderado en lo que significó para aquel momento innovación y lo que significó para este procedimiento que salvó vidas. Así que me siento plenamente orgulloso de haber dado las respuestas a nuestros pacientes de la mano de un gran líder como fue el doctor Eduardo Bugliarski, y en esta casa que es el Hospital Británico. Muchas gracias. Mis conclusiones. Bueno, el trasplante es un procedimiento muy complejo. Ha sido el primer paso el comenzar hace 30 años, esperamos que siga creciendo. Ha tenido continuidad y cada vez más pacientes se benefician de ello. Así que muchas gracias por escuchar. Se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Si estoy cansado y débil por mis cargas,
y siento que en la angustia me perdí. Aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día.